Retomamos hoy nuestro estudio del libro de Mateo. Y para empezar este estudio del libro de Mateo, quiero comenzar diciendo que se ha dicho que la preocupación, que la ansiedad, es una de las enfermedades del mundo moderno. Y según la Asociación de Ansiedad y Depresión de Estados Unidos, los desórdenes de ansiedad son la enfermedad mental, después vamos a hablar de eso, son la enfermedad más común hoy en día, afectando a 40 millones de adultos entre los 18 y los 54 años. Esto es más o menos el 18% de la población de ese país. Las personas con ansiedad son de 3 a 5 veces más susceptibles de ir al doctor y 6 veces más probable que puedan ser hospitalizados por desórdenes psiquiátricos que aquellos que no sufren de ansiedad. De hecho, se cree que una persona que sufra de ansiedad tiene más tendencia a sufrir de depresión. La pregunta es, ¿está mal preocuparse? ¿Será que está mal preocuparse? Y obviamente no está mal tener una sana preocupación acerca de algunas cosas en la vida. De hecho, muchas veces es útil. Tal vez es un mecanismo que el Señor nos dejó para ser responsables. Es útil preocuparse por ser responsable en el trabajo. Es útil preocuparse por ser responsable en el estudio, por pagar las facturas, las deudas. Es útil la preocupación. Pero la pregunta sería, ¿cómo saber si una persona se preocupa normalmente o si está sufriendo de ansiedad, de una preocupación extrema? De acuerdo con el Instituto Johns Hopkins, también de Estados Unidos, depende de cuánto tiempo pasa una persona preocupándose. Las personas con una preocupación normal pueden pasar 55 minutos al día preocupándose en los asuntos de la vida. Pero aquellos que lo hacen de una manera excesiva pasan un promedio de 300 minutos diarios preocupándose. Seguramente a usted le ha pasado por algo a veces que le preocupa mucho, ¿no? Se acuesta pensando en eso, preocupado por eso, se levanta preocupado por eso, desayuna preocupado por eso, va al trabajo y no deja de pensar en eso, almuerza lo mismo y vuelve el ciclo, ¿no? Preocuparse es una característica del ser humano. Y a diferencia de los inventos modernos de la psicología y de la psiquiatría, la Escritura nos muestra la solución para las preocupaciones. Y es parte de nuestro estudio de Mateo, así que vamos donde nos quedamos hace más o menos un mes, que es en Mateo 6, vamos a leer los versículos del 25 al 34. Mateo 6, capítulos 25 al 34, el título del tema de hoy se llama El peligro de preocuparse. El peligro de preocuparse. Dice así Mateo 6, 25 al 34. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Oremos. Señor, gracias por tu palabra tan clara, tan desafiante, y que nos muestra, Señor, el estado de nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, hoy nos haga ese examen al cual siempre venimos, para que seas tú glorificado, Señor, y podamos ser libres de este pecado tan grave y tan común en nuestras vidas. En tu nombre hemos orado. Amén. El Evangelio de Mateo tiene como propósito demostrar que Cristo es el Rey, ¿cierto?
Es el rey del reino de Dios. Y estos versículos están dentro de una sección conocida como el Sermón del Monte, en donde el Señor describe cómo debe ser el comportamiento de los ciudadanos del reino. Y estos versículos en particular nos muestran que una de las cualidades de esos ciudadanos es la confianza en Dios como medio para no dejarse controlar por las preocupaciones de la vida. Esta sección está estrechamente conectada con la anterior. Si usted se fija ahí en el versículo 25 dice, por tanto os digo, ¿cierto? Y ese por tanto es una conexión que indica que los versículos que acabamos de leer son una aplicación o traen una aplicación de los versículos anteriores, de la sección del 19 al 24. Y como recordarán en nuestros estudios anteriores de esta sección, el Señor habla sobre el dinero y sobre las posesiones materiales y exhorta a sus seguidores a no hacer sus mayores esfuerzos por los tesoros terrenales, sino por los celestiales, y que sea Dios y no el dinero quien gobierne la vida del creyente. Por lo tanto, ese por tanto os digo significa que una perspectiva equivocada de las riquezas y de las posesiones solo promueven la ansiedad y la preocupación. Una perspectiva equivocada de las riquezas y de las posesiones solo promueven ansiedad y preocupación. Ese por lo tanto nos enseña que irónicamente, cuando una persona busca la felicidad a través de las riquezas y de las posesiones, solamente garantiza que la ansiedad le robará cualquier tipo de felicidad. Es algo claro. Ese por tanto nos enseña que es irónico buscar las riquezas y la felicidad en las posesiones materiales porque eso solo garantizará la ansiedad. La preocupación y la ansiedad es el resultado natural cuando nuestras esperanzas se centran en algo que no sea Dios y su voluntad para nosotros. La conclusión es que la ansiedad es uno de los tristes síntomas de la esclavitud a las riquezas. La ansiedad es un síntoma de la esclavitud hacia las riquezas. Así como los grilletes de los esclavos lo previenen de escapar de su amo, la ansiedad por las riquezas, por las posesiones o por cierto estilo de vida encadenan a una persona. Y esta sección que vamos a estudiar hoy muestra que las demandas de este mundo, no solo a nivel financiero, sino en general, producen una gran preocupación en una persona a menos que aprenda a confiar en Dios. Estos versículos nos enseñan que las preocupaciones no son producto de las circunstancias de la vida, no. Las preocupaciones son el resultado de tener una visión deformada de Dios. Yo no sé qué es lo que les preocupa hoy en día a cada uno de ustedes. Yo no sé qué trae este nuevo año con sus preocupaciones. Puede ser una necesidad financiera, puede ser un problema en la familia, puede ser una enfermedad o algo más. Pero este pasaje nos enseña sobre lo inútil de las preocupaciones y nos da las razones para confiar en la provisión de Dios en cualquier tipo de necesidad. Estos versículos nos van a hablar de 6 características nocivas de las preocupaciones que distorsionan nuestro concepto de Dios y hace que desconfíes del cuidado de Dios para ti. Y el propósito de este tema es que no le des rienda suelta a las preocupaciones, sino que confíes y te enfoques en Dios y en su reino. Hoy estoy casi seguro que no vamos a ver las 6 características. Vamos a ver solo 2. Vamos a tratar de ver solamente 2. Las primeras que van del versículo 25 hasta el versículo 30. Y la primera característica de las preocupaciones es que menosprecia el poder de Dios. Cuando una persona se preocupa, es ansioso, menosprecia el poder de Dios. Y eso está en el versículo 25, que lo quiero volver a leer. Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La primera característica de las preocupaciones es que menosprecian el poder de Dios. El mandamiento para no preocuparse es claro. Ahí lo dice: no os afanéis por vuestra vida. Esa palabra afanéis se presenta 6 veces en esta sección y la raíz de la palabra describe a alguien con un duro trabajo. Es algo que monopoliza el corazón. Describe una ansiedad tan severa que hace que una persona pierda el sueño. Es una ansiedad que paraliza a sus víctimas con miedo. No es una preocupación sana que hace que una persona planee sabiamente o cumpla sus responsabilidades. Y la manera como está escrito este mandamiento
urge a la audiencia, y era el objetivo del Señor, urgir a la audiencia a parar una acción, a dejar de preocuparse. El Señor les está diciendo aquí, paren de preocuparse. Él vio a su audiencia ansioso y les dijo eso, paren de preocuparse. Y la manera como está escrito este mandamiento muestra urgencia, pero al mismo tiempo muestra que esto es un mandato. Él dice ahí, una vez más, no os afanéis. Esto es un imperativo en la forma gramatical. El Señor está mandando algo claramente a sus discípulos. Les dice, no se afanen, no se preocupen. Y esto no solo implica que ellos luchaban con la preocupación, sino que el Señor sabía que la ansiedad es endémica a los seres humanos y que todas las personas que no tienen las prioridades correctas están llenos de ansiedad. Las preocupaciones que el Señor describe y va a describir en toda esta sección muestran las necesidades básicas del ser humano. Ahí lo primero que el Señor dice, no os afanáis por vuestra ¿qué? Vida. Y esa palabra se refiere a la vida física. Y la mención de la comida, la bebida y el vestido que luego va a mencionar en el resto de la sección confirma esto. La preocupación era más bien por si se iba a tener algo que comer, algo que beber o algo que vestir. Esto es una preocupación en el contexto por la supervivencia de un grupo de personas. Y esto confirma lo que hemos venido hablando en todo el Evangelio de Mateo y sobre todo en el Sermón del Monte, desde el capítulo 5, que el Señor le estaba hablando a una audiencia que era particularmente sin recursos, una audiencia que era particularmente pobre. Con respecto a la comida, esto era una preocupación muy evidente en esta audiencia, porque debido a que esto era una audiencia agraria, la mayoría de las personas dependían de sus propios cultivos. Y estos cultivos eran amenazados por diferentes peligros. Por ejemplo, Israel está en una zona seca y los cultivos eran amenazados por una falta de lluvias, como en el lugar en donde estaban. También podían ser fácilmente destruidos por hordas de insectos, enfermedades, por fuegos o por tempestades también cuando venía la lluvia muy fuerte. En el caso de la bebida, la mayoría de los pozos en ese lugar eran pozos excavados de una manera poco profunda y siempre con métodos muy manuales. Por lo tanto, en los periodos de sequía, esos pozos de agua se secaban fácilmente y para las personas era difícil conseguir agua. Pero además de la hambruna, además de las sequías, la enfermedad, el herirse o los años le podían robar a las personas la habilidad de trabajar y así de perder el sustento. En esa época no había pensión. Y las personas se preocupaban porque no tenían realmente un sustento. Y en este escenario, la preocupación de si una persona iba a tener lo suficiente para comer o para beber era entendible. Pero además de eso, añadido a esa preocupación había otra, y era con respecto al cuerpo, y mire el versículo 25, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. A veces pasamos muy rápido por este versículo, pero en ese entonces el vestido era una preocupación. Como la gente no tenía suficientes recursos, ellos vestían usualmente de lana, la cual era el material más fácil de conseguir por las ovejas muy comunes en Israel. Los pobres normalmente vestían lanas sin teñir o a veces les ponían un tinte barato que hacía que la lana fuera o gris o café. Y cuando esa ropa ya no servía, la preocupación de cómo conseguir nueva ropa venía, porque sus ropas los protegían del sol y los protegían del invierno. Y esto era necesario, era algo fundamental para sobrevivir. Por lo tanto, estas preocupaciones que el Señor menciona eran legítimas. No era por lujos o no eran por cosas que no fueran necesidades básicas. El problema es que estas preocupaciones se habían convertido en una obsesión para ellos, por como nos lo describe la misma palabra. Habían empezado a estar dominados por estas preocupaciones y su felicidad estaba siendo determinada si tenían o no tenían esto. ¿Y cuál es la solución que el Señor les da? Mire el texto. ¿Qué dice el Señor? La última parte del versículo 5. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Como usted la lee, esto es una pregunta retórica. Y esta pregunta demanda una respuesta afirmativa. ¿Cuál es la respuesta que el Señor está esperando que demos? Sí, la vida es más importante que la comida y el cuerpo es más importante que el vestido. La pregunta usa una argumentación muy común entre los judíos que era llamado el argumento de lo más grande a lo más pequeño. Y dice así, o sería así, ya que la vida es más importante
Los discípulos deberían evitar la preocupación por estas cosas. La palabra más que está ahí en el versículo 25 implica que la vida involucra más cosas que solo comida o vestido. Implica que la vida y el cuerpo es mayor o es más importante. Aunque la comida y la ropa son elementos importantes, no son lo más importante. Hay más en la vida que comida y hay más en la vida que vestirse. El alimento y el vestido son necesarios, pero solo son el medio, no son el fin, que es la vida. Y esto nos da una primera enseñanza, y es que nuestra vida es más importante que la comida que comemos o la ropa que vestimos. Dios, que nos da la vida, nos dará el pan y nos dará el vestido. Por tanto, deberíamos preocuparnos mucho más de cómo vivimos que de qué comemos o vestimos. Lo espiritual debe ir antes que lo corporal, lo eterno antes que lo temporal. Lo que vestimos tiene muy poca importancia comparado a lo que somos en Cristo. Pero el punto central de este versículo no es solo saber que hay más en la vida, no, sino que entendamos que el Dios que creó al ser humano y que le dio vida es capaz de proveer para las necesidades de nuestra vida. Esta pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esta pregunta es muy importante. Esta pregunta pretende que entendamos que el Dios que creó al ser humano, que el Dios de la vida, que el Dios que le dio un cuerpo a los hombres, es capaz de proveer para cada necesidad que sostiene esa vida. Esta pregunta enfatiza el poder de Dios por medio de argumentar que si Dios es capaz de dar vida, un acto que requiere gran poder, de seguro puede sostener esa vida por medio de proveer para las necesidades de sus hijos. Un acto que requiere de menor poder. Si Dios creó el cuerpo de los hombres, un acto que requiere gran poder, seguro Él puede vestir ese cuerpo, un acto que requiere menos poder. El Dios que da la vida es más que capaz para proveer para cada una de las necesidades humanas que sostienen esa vida. El punto del Señor en este versículo es que el Dios creador es el mismo proveedor. El Dios creador es el mismo proveedor. Y este reconocimiento debería aliviar toda preocupación sobre lo que comeremos, sobre lo que beberemos o sobre lo que vestiremos. Dios ciertamente es capaz de suplir todas las necesidades de los discípulos de Él. Hermanos, cuando nos preocupamos por la comida, cuando tenemos una preocupación malsana, cuando nos preocupamos por el vestido, nos centramos en lo de menor importancia y menospreciamos el poder de Dios para proveer. Y este es uno de los peligros de las preocupaciones, y es que olvidamos que Dios es todopoderoso. Olvidamos que Dios es todopoderoso. Si Dios te da una vida y un cuerpo, te ha dado una vida y un cuerpo, ¿no crees que será capaz de darte la comida y el vestido? Si Dios fue poderoso para crearte a su imagen y semejanza, ¿no crees que será igual de poderoso para darte el sustento? Al dejar que las preocupaciones gobiernen, desconfías del poder de Dios. Y si nos ponemos a pensar, tal vez nunca dudaríamos de que Dios es todopoderoso. Tal vez todos los que estamos acá lo hemos dicho, tú eres Dios todopoderoso. Sin embargo, el peligro de las preocupaciones es que hacen que estemos sin control, que nuestra mente piense lo que sea y ponen en duda un atributo tan claro como el poder de Dios. El peligro de tener una preocupación sin control es que dudamos de Dios y su poder. Y dudar de Dios es un pecado que puede conducir a otros pecados mucho más graves. Déjeme llevarlo a esta historia que seguramente usted la conoce y está en Números capítulo 13, versículo 31, y también vamos a leer un par de versículos del capítulo 14. Y el contexto es que el pueblo de Israel está a las puertas de la tierra prometida, primera generación que había visto cómo Dios los había rescatado de Egipto con 10 señales del Todopoderoso. Luego abre el mar, luego les da
Él abre el mar para que pasen por ahí y hace que el ejército egipcio muera. Luego les da agua, les da comida y llegan a puertas de la tierra prometida. ¿Y qué es lo que pasa? Dice Números capítulo 13, versículo 31. Dice el informe de los espías: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y sigamos leyendo hasta el 32 y el 33. Dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y ahora salte el capítulo 14 y mire el versículo 4. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Salte al versículo 9. Les dice Josué: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Pero mire lo que dice el pueblo, versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Mire hasta qué punto llega esta gente. Tratan de apedrear ¿a quién? Al capitán del ejército, a Josué. ¿Por qué? Estaban supremamente preocupados. Se les olvidó todo lo que Dios había hecho por ellos. Todo. Y tenían miedo a unos simples seres humanos. Las preocupaciones no los dejaron ver el poder de Dios. No los dejaron creer en la palabra de Dios, en que Dios iba a ser fiel, no en su propia fortaleza, sino en que Dios iba a ser fiel. Mire, la preocupación cambia el foco de atención del poder todo suficiente de Cristo a tu insuficiencia e inseguridad humanas. Ese es el punto de la preocupación. Te cambia el foco en el Todopoderoso a tu propia insuficiencia, a tu propia inseguridad. Cuando te preocupas, vives como si Dios no existiera. La preocupación es ateísmo práctico. Es ateísmo práctico. Y cuando te preocupas, piensas que solo tú puedes resolver tus problemas. Cuando te preocupas, das un testimonio equivocado de Dios al presentarlo como impotente e indigno de confianza. Por eso debes entender que el Dios que te creó es el mismo Dios que proveerá. Es el mismo Dios que proveerá. Miremos qué dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él suplirá ¿qué? Todo lo que os falte. Y una aclaración importante: todo lo que os falte nos habla más bien de necesidades. En otras versiones de la Biblia dice: mi Dios pues suplirá todo lo que necesiten. La promesa es que Dios promete suplir la necesidad, lo que necesitas para ser más parecido a Cristo. La promesa es que Dios promete suplir eso, no los deseos, los anhelos o tus caprichos. Bueno, pero lo increíble es que este versículo nos enseña el gran proveedor que tenemos, el gran proveedor de esas necesidades, al decir que conforme a sus riquezas. Y eso significa que hay un suministro total para cada verdadera necesidad. Nos enseña que la provisión de Dios no es según nuestros merecimientos, sino es según su misericordia. No es por deuda, sino por gracia. No es según nuestro vacío, sino según su plenitud. No es según nuestra pobreza, sino según la riqueza de Él. La riqueza de Él. Hermanos, este es el gran Dios que suple cada necesidad, cada verdadera necesidad que tenemos. Así que por favor, no dejes que las preocupaciones te nublen tu visión de Dios y te hagan menospreciar el poder de Dios. Ese es nuestro primer punto.
Segundo punto. Volvamos a Mateo capítulo 5. Y vamos a leer ahora, Mateo 6, perdón. Y vamos a leer ahora versículos 26 hasta el 30, pero nos vamos a saltar el 27, ese lo vamos a ver después porque es un punto aparte. Mire lo que dice Mateo 6, versículo 26, 28, 29 y 30. Dice así: mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, estoy en el 28, cómo crecen, no trabajan ni hilan. 29, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? La segunda característica de las preocupaciones es que menosprecian el cuidado de Dios por sus hijos. Las preocupaciones hacen que menosprecies el cuidado de Dios por ti. Y en este punto, el Señor va a describir con dos ilustraciones, una en el versículo 26 y la otra del 28 al 30, va a describir cómo el Padre Celestial provee para sus hijos. La primera ilustración se centra en la comida y toma de ejemplo las aves. El Señor dice ahí en el versículo 26, mirad las aves del cielo. Esa palabra mirad significa observar con atención. Y lo que el Señor quiere que nos fijemos es que aunque las aves, mire lo que dice ahí el texto, no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, ¿qué es lo que pasa? No se preocupan por la comida. No se preocupan por la comida. ¿Y cuál es la razón? El mismo texto lo dice. Vuestro Padre Celestial, ¿qué? Las alimenta. Vuestro Padre Celestial las alimenta. Y esta mención a las aves es particularmente especial, porque según el relato paralelo de Lucas, estas aves eran cuervos. Mire lo que dice Lucas 12, 22, 24. Es el relato paralelo de esta historia de Mateo. Mire Lucas 12, 22, 24. Dice así Lucas 12, 22, 24. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Y mire el 24. Considerad que los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que estas aves o que las aves? Usted me dirá, bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el cuento con los cuervos? Bueno, los cuervos, según la ley judía, eran animales inmundos. Y según la concepción del primer siglo, los cuervos eran aves que a Dios no le importaban tanto, ¿no? Los judíos los consideraban menos valiosos que cualquier otro animal, eran animales inmundos. Y entonces, ¿qué es lo que está señalando el Señor Jesús? Es que si Dios te asegura que una criatura inmunda como el cuervo tenga su comida, Él de seguro proveerá para sus propios hijos, que son el pináculo de su creación. Bueno, esa es la enseñanza. Este cuidado además se reafirma al describir a Dios, mire el versículo 26, como vuestro Padre Celestial. Es nuestro Padre Celestial. Mire, si Dios suple la necesidad incluso de un ave inmunda, seguramente Él suplirá la necesidad de ¿quiénes? De sus hijos. Seguro. Pero además, es que la descripción de Dios como Padre Celestial confirma algo muy importante que nunca se nos puede olvidar. Y es que los seguidores de Jesús tienen una relación con Dios que es única. Solo los seguidores de Jesús pueden llamar a Dios como Padre. Padre. Los discípulos de Cristo son los únicos que pueden ser hijos de Dios. Bueno, Él es nuestro Padre. Por último, ahí en el mismo versículo 26, el Señor reafirma el cuidado de Dios por sus hijos en contraste con las aves cuando dice al final: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Y una vez más la pregunta se hace de una manera retórica, una manera que demanda una respuesta afirmativa. Claro que los hijos de Dios son más valiosos que estas aves, y seguro suplirá las necesidades de sus hijos tan fiel y consistentemente como suple las necesidades de estas aves. Ahora, esto no significa que los cristianos debieran esperar a que les llegue a sus casas el alimento automáticamente por Rappi. No. Las aves no son ejemplo de pereza o negligencia, porque siempre están buscando qué comer. El Señor menciona a las aves como ejemplo de que son libres de la ansiedad. Son libres de la ansiedad a través de la dependencia que tienen de un proveedor lleno de gracia. La pregunta sería entonces: ¿crees que eres más valioso que
para Dios que las sabes? O mejor, ¿estás seguro de que eres hijo de Dios? Tal vez esa es una pregunta más apropiada, porque ese es el punto. ¿Estamos seguros de que somos hijos de Dios? ¿Estamos seguros de que el Evangelio de Dios lo tenemos claramente? De que Dios es santo, de que el hombre es pecador, de que solamente Cristo es ese medio, es ese único medio, el único camino, la única verdad y la única vida para llegar a ese Padre, que sin el sacrificio de Cristo estamos perdidos, condenados eternamente, y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos andado en conformidad a eso. ¿Estamos seguros de que somos hijos de Dios? ¿No por obras? ¿Solo por gracia? Esa sería la pregunta. Porque si estás seguro de que eres hijo de Dios, debes estar seguro de que vales más que los pájaros. Y eso muestra, o la promesa es que el Señor, ¿qué? Te va a cuidar. El Señor te va a cuidar. Esa es la primera ilustración que muestra el cuidado de Dios por nosotros. La segunda ilustración empieza en el versículo 28. El versículo 27 lo vamos a dejar dentro de hoy en 8 días. Y la segunda ilustración que describe el cuidado de Dios para calmar la ansiedad de sus seguidores se centra en las flores. El Señor comienza el versículo 28 diciendo: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? En este caso la preocupación es por el vestido. Una vez más lo menciona lo que habíamos hablado en el versículo 25. Y al parecer este versículo está particularmente dirigido a las mujeres, ya que en aquella época era responsabilidad de la mujer del hogar, de la esposa, conseguir el vestido o hacer el trabajo de vestir a su familia. Mientras que el versículo 26 al parecer es más enfocado en los hombres, porque el plantar y el cosechar eran labores que eran descriptivas de las funciones del hombre en esa época. Y la manera en que la mujer vestía a su familia no era yendo al centro comercial de Jerusalén a comprar ropa, no era yendo al madrugón, sino haciendo ella misma los vestidos. Y es que esta necesidad de vestir a la familia podría tener ansiedad por muchas razones. En primer lugar, como ya lo mencioné, la materia prima para hacer los vestidos era la lana. Y trabajar con este material consumía tiempo, ya que primero, ¿qué había que hacer? Quitarle la lana a la oveja, esquilar la lana. Luego, ¿qué había que hacer? Arreglar la lana. Y luego de todo este proceso, empezaba el proceso ¿de qué? De confección. La esposa tenía que hacer esto junto con las otras responsabilidades del hogar. No se podía dejar de hacer algo en la casa o en su familia por estar haciendo la ropa. Y si no quedaba tiempo, se tenía que aplazar el trabajo de confeccionar los vestidos. Y hacer los vestidos de la familia podría ser una fuente de ansiedad, y mucho más cuando el invierno se acercaba. Comprar la ropa no era una opción. No. Había que hacerla. Pero además, vestir a la familia no solo requería una gran cantidad de tiempo, sino también requería una gran cantidad ¿de qué? De ovejas. Para tener la suficiente cantidad de lana para vestir a toda la familia. Y en esa época las familias no eran unipersonales como hoy en día, ¿no? Mucha gente, o se necesitaba la cantidad suficiente de dinero. Pero lo lindo es que cuando el Señor menciona esto, les da a entender a su audiencia que el Señor sabía todo esto. Él mismo estuvo en una familia de pocos recursos. El Señor sabía de todos los trabajos que traía a conseguir el vestido de la familia. Y por eso dice, mire ahí el versículo una vez más: considerad los lirios del campo como crecen. Y con esta ilustración, el Señor quiere que observemos cuidadosamente a estas plantas y aprendamos que al igual que los lirios no están preocupados pensando en crecer, sino que la belleza natural o su belleza natural es producto del cuidado de Dios. De la misma manera, Dios cuida a sus hijos. Dios viste a sus hijos. Y el Señor le da más fuerza a esta seguridad, a esta enseñanza, al decir que los lirios, mire lo que dice el versículo 28 y el 29, dice: no trabajan ni hilan. Estas son labores ¿de quién? De quien hace los vestidos, ¿cierto? No trabajan ni hilan, él sabía eso. Y el 29 dice: y ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Esta comparación con Salomón es muy significativa, porque el mundo judío, o para el mundo judío del primer siglo, les recordaba al rey
cuyo reinado había sido el más resplandeciente y magnífico de toda la historia de Israel. Y la gente del tiempo de Jesús pensaba en Salomón arreglado con las mejores ropas, con los mejores vestidos reales, adornado con joyas y con oro. Pero ¿qué es lo que nos dice el texto? Que sin importar el esplendor de Salomón, el Señor afirma que el esplendor de los lirios del campo es ¿qué? Mucho mayor, mucho mayor. Y es que el Señor hace esta afirmación no para exaltar a su creación y su cuidado sobre ella, sino para mostrar el cuidado que tiene sobre sus hijos. Y por eso el versículo 30 dice lo siguiente: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Esta mención a la hierba que se quema es que aunque la Biblia y este texto y otros más describen la gloriosa belleza de las flores que Dios hizo, estas flores eran más notorias por su transitoriedad y por su fragilidad. En el caso de los lirios, en un solo día podían secarse tanto que se volvían altamente inflamables y podían servir como combustión para los hornos donde las personas hacían la comida en sus casas. Y la razón por la cual Jesús menciona la transitoriedad de los lirios es para afirmar la gran valía del ser humano. Esta afirmación nos muestra que el ser humano es mucho mayor que las flores del campo. Pero no solo eso. Esta afirmación no solo implica que los hombres tienen una mayor longevidad que las plantas. No. Si Jesús hubiera querido enfatizar solamente esto, solamente la transitoriedad de las plantas y la longevidad del ser humano, entonces pudo haber descrito sencillamente que las plantas desvanecían, que las plantas morían. Pero en vez de eso, el Señor prefirió describir a las flores como tiradas al horno, para recordarles algo muy importante, y es que Dios amaba tanto a sus discípulos que los rescató de su terrible destino del fuego eterno. Recuerda que lo que hemos estudiado, capítulo 3, y vamos a estudiar en el capítulo 7, muestra esa ilustración, el fuego eterno que muestra ¿qué? La condenación eterna. ¿Y cuál es el punto del Señor Jesús? Es que los discípulos de Jesús, los hijos de Dios, que fueron creados para vivir eternamente y que serían rescatados del fuego inextinguible de la condenación, son mucho más preciosos para Dios que las plantas. Mucho más preciosos para Dios que las plantas. Por eso el Señor concluye este punto diciendo: no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. ¿Recuerda lo que el Señor preguntó en el versículo 28? Dice ahí: ¿por qué os afanáis? Ahora el Señor responde a su propia pregunta y nos muestra y describe a sus discípulos como hombres de poca fe. Esa es la razón de las preocupaciones. Esa es la razón de la ansiedad de los discípulos. Esta expresión, hombres de poca fe, aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. 4 veces aparece aquí en el libro de Mateo. En el capítulo 8, versículo 26, la poca fe de los discípulos los hizo tener miedo de la tormenta. ¿Recuerda? Cuando el Señor estaba durmiendo, el Señor les dice, lo levantan y el Señor les dice, hombres de poca fe. Luego en el capítulo 14, versículo 31, cuando el Señor está caminando sobre el mar de Galilea, manda a Pedro, él se hunde, ¿y qué es lo que le dice a Pedro? Hombre de poca fe. Tuvo miedo Pedro. Y luego, en el capítulo 16, versículo 8, la poca fe de los discípulos los llevó a pensar que no tenían pan para comer. Y el Señor tuvo que recordarles la multiplicación de los panes y los peces. Y esa misma poca fe que llevó a los discípulos a dudar de la habilidad de Jesús para controlar el clima, para caminar en el agua o para milagrosamente suplir el alimento, es la causa de la ansiedad de los discípulos. Esa poca fe. Si ellos verdaderamente creyeran en el poder de Dios, sus miedos y sus preocupaciones se desvanecerían. Y hermanos, es que en última instancia, la preocupación es motivada por una fe demasiado pequeña. Y nos revela que cualquier raíz de la preocupación, ¿sabe qué es? La incredulidad. La raíz de la preocupación es la incredulidad. La preocupación es incredulidad porque implica
que Dios ignora las necesidades de sus hijos, que le falta poder para suplir las necesidades o que no se preocupa demasiado para suplir esas necesidades. Y si esto es así, estamos pecando. Estamos pecando y debemos pedirle perdón al Señor. Mire, muchos cristianos piensan que la preocupación es un pecado respetable, como lo menciona Jerry Bridges en su libro Pecados Respetables. Sí, estoy preocupado, pero ¿qué hemos visto en todo este texto? Que es un pecado preocuparse. Y es como si Dios hubiera hecho una excepción en este caso y nos permitiera preocuparnos. No, tranquilo, preocúpese. No, pero la ansiedad, ¿qué es? Es pecado. Hermanos, la preocupación es pecado. Y por eso el Señor nos deja suficiente provisión en la palabra para luchar contra ello. Déjenme darles dos versículos en los cuales debemos meditar constantemente. Primero, Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Increíble. Pablo le está escribiendo a una iglesia que estaba pasando por muchas dificultades y él les dice: ¿por qué? Nada. Por nada. Alguien decía, basándose en este pasaje, que el problema de nuestras preocupaciones es que no oramos suficiente. No oramos suficiente. No clamamos a Dios, no dependemos de nuestro Señor. Ahí dice: por nada estéis afanosos. ¿Tiene que preocuparse usted? No, no debería. Mire otro versículo, Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Una vez más, Pedro le escribe a una iglesia perseguida, maltratada, dispersada, gente que había perdido sus trabajos, sus sustentos. Y mire lo que dice Primera de Pedro 5:7, del versículo 6 hasta el 7. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene ¿qué? Cuidado de vosotros. Toda ansiedad, no alguna, no poca, toda ansiedad. La ansiedad con los problemas económicos, la ansiedad en el trabajo, la ansiedad en la familia, con los hijos, porque están muy rebeldes, la ansiedad en la iglesia, toda ansiedad. ¿Por qué? Él tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Digámosle al Señor que nos perdone. Y así como el hombre de Marcos 9:34, digámosle al Señor: Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Ayúdame, porque es que me preocupo mucho, porque peco mucho. No puedes dejar que las preocupaciones te lleven a menospreciar el cuidado de Dios por ti. Dios suplirá lo que necesites para tu vida. Como hizo con el pueblo de Israel. ¿Se acuerda? Lo que hizo el Señor con Israel en el desierto durante 40 años, que suplió por su alimentación y por su vestido. Mire lo que dice Deuteronomio, vayamos ahí, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Deuteronomio 8, del 1 al 4. Dice así, Deuteronomio 8:1: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os he ordenado hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2, Deuteronomio 8. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Increíble. Increíble esto. Y usted mira
en la historia, eso va a pasar en Josué. Y en el momento en que el pueblo entra a la tierra prometida, cesó el maná. Pero hasta ahí hubo comida. Y hasta ahí hubo vestido. Como una vez alguien en mi familia le dijo a otra persona, uy, esa tenía una foto de hace 20 años y esa persona tenía la misma camisa. Y yo, no, si es que esta blusa no se envejece. No se envejece. Mire, Dios puede asegurarse que sus hijos tengan un mercadito que dure más de lo normal. ¿Cómo? No sé. Encontré por allá metido unas lentejas y todavía queda arroz y hay huevos. Listo, almuerzo y comida, sale. Dios puede hacer que la ropa no se envejezca, como lo hizo con el pueblo de Israel. Cuídela, eso sí, ¿no? Pero mire, algo importante. El Señor no promete un menú con entrada, plato fuerte y postre para cada una de sus comidas. Tampoco promete que su ropa tenga nivel de diseñador. Si esto es lo que usted quiere, si esto es lo que usted desea, examine su corazón. Porque tal vez su meta sigue siendo hacer tesoros en la tierra. Y el dinero es el Señor de su vida. Pero lo que Dios sí asegura es que tendrás lo que necesites. Lo que necesites. Y escúchame bien, ¿para qué? Para que no te olvides de Él. Y para que cada día dependas más de Él. Para que cada día dependas más de Él. Recuerda que así como la preocupación demuestra una falta de fe en Dios, la fe es el antídoto contra las preocupaciones. La fe es el antídoto contra las preocupaciones. Y la fe bíblica, escúcheme bien, no se basa en una gimnasia mental de que algo va a pasar. No. Eso es metafísica y nueva era que se ha metido a la iglesia. Yo creo, yo visualizo, yo miro, yo deseo, yo puedo. Yo declaro, yo proclamo, yo tacho. No, la fe bíblica no se basa en una gimnasia mental de creer que algo va a pasar. Eso es una mala interpretación de la fe, es metafísica que se ha metido en la iglesia. La fe bíblica no es creer que vas a lograr lo que quieras y que Dios te lo va a conceder. Eso es pensar que puedes manipular a Dios para tus deseos pecaminosos. Bueno, la fe bíblica se basa en la verdad de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Si queremos fortalecernos contra los ataques de los pensamientos ansiosos y de las preocupaciones, debemos obedecer el mandato de Jesús de estudiar su palabra, especialmente lo que dice sobre este tema, si está sufriendo de eso. Solo la fe bíblica te hace estar seguro del cuidado de Dios a pesar de cualquier situación. Te hace estar tranquilo y seguro de que así estés en la mala, tienes un Dios bueno, soberano y justo. Solo la fe bíblica te hace estar seguro de que todo lo que sucede en esta vida está bajo el control soberano de Dios, de un Dios bueno que tiene todo para tu bien y para su gloria. Porque el objetivo de la palabra de Dios y del cristianismo es que seas más parecida a Cristo. Que seas más parecido a Cristo. Es que lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿cierto? El objetivo no es darte cosas aquí en la tierra. El objetivo no es que acumules tesoros terrenales, sino que acumules tesoros ¿qué? Allá, celestiales. Solo la fe bíblica te hace estar seguro de que todo lo que sucede en esta vida está bajo el control de un Dios bueno y amoroso, un Dios soberano. Eso vamos a hablarlo de hoy en 8 días, porque es parte de uno de los puntos. Y por eso no menosprecies, por favor, el cuidado de Dios por ti, dejando que las preocupaciones de esta vida empantanen tu mente y empantanen tu corazón. No dejes que las preocupaciones inunden tu corazón, revelando una falta de fe en el Dios de la vida y un menosprecio de su cuidado. Dios, quien es el creador del cielo y de la tierra, de las aves del cielo, de las plantas del campo, tiene cuidado de ti. Él ha prometido nunca dejarte y nunca desampararte hasta el fin. Hasta que el Señor vuelva por segunda vez, o que vayamos y nos encontremos con Él, o que muramos. Dios, quien es el creador del cielo y de la tierra, te va a cuidar. Puedes confiar en aquel que nos ha salvado del fuego eterno. Podemos confiar. Si tenemos la salvación, listo. La hicimos, o bueno, la hizo el Señor por nosotros.
puedes confiar en que Él se encargará de nosotros y nos sustentará hasta el final. Él ha prometido nunca dejarte y nunca desampararte. Mire, las preocupaciones menosprecian, hasta ahora hemos visto, menosprecian el poder de Dios y el cuidado de Dios por ti. Ten mucho cuidado de pecar cuando te preocupes. Y quiero concluir con esta frase. Una frase de una mujer que se llamó Corrie ten Boom, una cristiana, creyente, que ayudó a muchos judíos en la Segunda Guerra Mundial a esconderse de la persecución nazi. Y ella dijo lo siguiente, dijo esto: mira a tu alrededor y angústiate. Mira hacia adentro y deprímete. Mira a Jesús y descansa. Mira a Jesús. Mira a Jesús y descansa. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu inmensa misericordia. Y como siempre, Señor, llegamos a este punto para pedirte perdón, Dios. Llegamos a este punto para que examines nuestro corazón, para poder ir con sinceridad delante de ti y decirte: perdónanos, Señor, porque muchas veces nos hemos preocupado y hemos dudado de tu poder y de tu cuidado por nosotros. Señor, yo te pido que me perdones por estar enfocado en los asuntos de la vida, que nos perdones por estar afanados y turbados, por que nuestras prioridades están en otros lugares, porque tal vez en nuestro corazón no está hacer tesoros para ti, sino para el cielo, para la tierra, Dios. Y por eso vivimos llenos de ansiedad. Señor, yo te pido, y estoy seguro que tu palabra hace el cambio. Que tu palabra y tu poder, Espíritu de Dios, revelan nuestro pecado y nos muestran que debemos ir ante ti a pedirte perdón, Señor. Y entender que cada situación que se nos salga de las manos, tú tienes control, Señor. Y que tu meta para nosotros es ser parecidos a ti, Cristo. Así que yo te pido, Señor, que particularmente en esta semana podamos echar toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Que nosotros no dejemos, Señor, que las preocupaciones nos hagan dudar de ti ni tener una visión mala de ti, Señor. Guárdanos y cuídanos, Señor. Gracias te damos por este día, Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, que es la que nos santifica, Dios. Ayúdanos a meditar en ella esta semana. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén.